Bueno, aquí del lado izquierdo está el procedimiento que se debe seguir para comparar dos números racionales. Eh, Vamos a hacer la explicación con un ejemplo. Cuando se dan dos números racionales, lo primero que hay que hacer es identificar los denominadores y ellos tenemos que igualarlos, es decir, que el denominador sea el mismo número en ambas fracciones. ¿Cómo se hace? El primer caso es que uno de los denominadores sea múltiplo del otro. Para el caso que tenemos aquí, para este ejemplo, tenemos la fracción menos 2 tercios y la fracción menos un noveno. En ello podemos observar que el denominador 9 es un múltiplo de este denominador 3. Entonces, como ya sabemos que el 9 es múltiplo de 3, vamos a dejar como denominador común el 9. Pero necesito hacer un paso adicional para no alterar esta fracción menos 2 tercios. ¿Qué es lo que hago? Voy a amplificar esa fracción. ¿Cómo lo hago? Pues yo sé que para el 3, para que el 3 se me convierta en 9, lo que yo debo hacer es multiplicarlo por 3. Entonces, digo 3 por 3, 9. Pero como estoy alterando el denominador, también tengo que afectar el numerador. Entonces, también el numerador lo multiplico por 3 y me quedaría entonces la fracción como menos 2 por 3, menos 6. Entonces, esa fracción amplificada me queda como menos 6 novenos. Ahora sí, ya tengo dos denominadores iguales, dos fracciones con denominadores iguales. Ahora sí puedo hacer la comparación. ¿Cómo lo hago? Puedo apoyarme de la recta numérica. Entonces, hago un esquema de la recta numérica y en ese esquema voy a ubicar los dos numeradores que tengo. Es decir, voy a ubicar el menos 6 y voy a ubicar el menos 1. Entonces, recordemos que el punto de referencia en una recta numérica es el 0. Entonces, de derecha a izquierda se empiezan a numerar los números negativos y de izquierda a derecha los números positivos. Entonces, en este caso tenemos 0, menos 1, de ahí seguirá menos 2, menos 3, menos 4, en fin, hasta llegar a menos 6. Entonces, debo ubicar el menos 6 que está aquí y debo ubicar el menos 1. Aquí en la recta numérica, en este esquema, porque es un esquema, eh, ya ubiqué el menos 1 que está aquí y después del menos 1 más a su izquierda estaría el menos 6. Entonces, voy a establecer la comparación. ¿Cuál es la primera fracción por la cual me están preguntando? Me están diciendo menos 6 novenos, ¿qué es con respecto a menos un noveno? Entonces, ubico el primer numerador por el cual me están preguntando, el menos 6. Entonces, al ubicar el menos 6, yo sé que el menos 6 está a la izquierda del menos 1. Como el menos 6 está a la izquierda del menos 1, eh, indico con los dedos de la mano izquierda eh, cuál es el signo que aparece. En ese caso, el signo que aparecería con la mano izquierda sería el signo de menor que, lo que quiere decir que el menos 6 sería menor que menos un noveno. Y ya de esta manera nosotros tenemos establecida la comparación. Ahora, vamos a la primer fracción, a la original, y vamos entonces a decir que menos 2 tercios es menor que menos un noveno. Un segundo caso puede ser que cuando yo quiera comparar dos fracciones, dos números racionales, eh, ninguno sea múltiplo del otro. Entonces, en este caso, tengo que el denominador en la primera fracción es 5 y en la segunda fracción es el 4. Listo. No hay ningún número que multiplicado por 5 me dé 4 y viceversa. No hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 5. En ese caso, lo que yo tengo que hacer es multiplicar los números, es decir, multiplicar los denominadores. Al yo multiplicar los denominadores, al multiplicar 5 por 4, tendré el número 20 y ese 20 será el que yo coloque como denominador común a ambas fracciones. ¿Listo? Entonces, para yo hacer eso, para poder colocar el 20 como denominador común, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Voy a coger la primera fracción, que es menos 3 quintos, y la voy a afectar. ¿Cómo la voy a afectar? Necesito amplificarla para que el denominador me dé 20. Entonces, ¿qué debo hacer? Como tengo el número 5, para poder que me dé 20, debo multiplicarlo por 4. Entonces, recordemos, si yo multiplico o afecto el denominador, también tengo que multiplicar el numerador. Es decir, yo multiplicaré 5 por 4, que serían 20, ¿cierto? Y el numerador también lo multiplico por 4, es decir, menos 3 lo multiplico por 4 y me daría menos 12. Listo. De esta manera tengo la primera fracción. Ahora vamos con la segunda fracción. El denominador aquí es 4. ¿Qué debo hacerle al denominador 4 para que me dé 20? Entonces voy a multiplicarlo por 5. Es decir, cuando yo multiplique 4 por 5, eso me dará 20, pero también recordemos que debo afectar también el numerador. Entonces, para afectar el numerador, también lo voy a multiplicar por 5, entonces me daría menos 2 por 5, sería menos 10. Listo. Entonces, ya tenemos nuestras dos fracciones, menos 12 sobre 20 y menos 10 sobre 20. Entonces, lo que sigue ahora es tomar los numeradores, ubicarlos en la recta numérica esquemática, ¿cierto? Y pues paso pues a determinar si la fracción que me están diciendo inicialmente es mayor o menor que la segunda fracción. Entonces, al ubicar el menos 12 y el menos 10 quedarían de la siguiente manera. Tenemos el 0 como punto de referencia. Primero de derecha a izquierda aparece el menos 10 y luego aparece el menos 12. Ahora, ¿por qué número me están preguntando? Me están preguntando primeramente por la fracción menos 12. ¿Cómo es menos 12 sobre 20 con respecto a menos 10 sobre 20? Entonces, ¿cómo es menos 12 con respecto a menos 10? Entonces, como menos 12 está a la izquierda del menos 10, yo sé que el signo que me muestra mi mano izquierda es el menor que. Entonces, de esa manera yo puedo definir que menos 12 sobre 20 es menor que menos 10 sobre 20. Y si vuelvo a la fracción inicial por la que me estaban preguntando, entonces digo que menos 3 quintos es menor que menos 2 cuartos. Vamos con un tercer ejemplo, que es el siguiente. ¿Qué pasa cuando el número que me dan a comparar no es una fracción, sino que yo lo veo como un número entero? Bueno, eh, recordemos que ese número entero viene siendo o viene trabajando como un numerador. Es decir, yo puedo tomar, por colocarle como denominador el número 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo el número 3 o el menos 3 y lo divido entre 1, me va a dar el mismo menos 3. Es decir, todo número que yo divida entre 1 me da el mismo número. Menos 15 dividido entre 1 da menos 15. Menos 5000 dividido entre 1, menos 5000. Es decir, no afecta nada. Entonces, para yo poder visualizar mejor la fracción y poder hacer la comparación, pues lo que hago es que expreso este menos 3 como menos 3 sobre 1. Entonces ya lo podemos ver como los ejemplos que ya se trabajaron anteriormente. Ahora, eh, como tengo menos 1 y tengo el número 6, perdón, tengo el 1 y tengo el número 6 como denominadores, ¿quién es múltiplo de quién? Yo diría entonces que el 6 es múltiplo del 1. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 1 por 6 que me da 6. ¿Listo? Entonces, tomando eso como referencia, vamos a dejar el 6 como el denominador común en ambas fracciones. Entonces, repetimos el proceso. Multiplicamos el denominador por 6, me quedaría 1 por 6, 6, y el numerador lo multiplicamos por 6 también. Entonces, menos 3 por 6 sería menos 18. Pasamos entonces ahora a hacer el esquema de la recta numérica y a ubicar los numeradores para poder establecer la comparación. Entonces, tenemos el menos 18 y tenemos el menos 47. Entonces, recordemos, el punto de referencia es el 0. Primero yo indicaría el menos 18 y más a su izquierda estaría el menos 47. Ahora, ¿por qué fracción me están preguntando primero?
me están preguntando por menos 18 sobre 6. ¿Qué es con respecto a menos 47? Entonces ubico ese menos 18 en la recta numérica y me doy cuenta que el menos 18 está a la derecha del menos 47. Entonces de esa manera puedo establecer que el menos 18 sobre 6 es mayor que menos 47 sobre 6. Y yendo a la fracción inicial, puedo decir entonces que menos 3 es mayor que menos 47 sextos.